Miren, estamos en plena recta final para estas elecciones y se empiezan a conocer más detalles. La denuncia que ya está radicada por parte del candidato Iván Cepeda en contra de Abelardo Lasprilla por lo que tiene que ver con el saqueo de la salud en, en la costa, un tema que tiene que ver y que involucra a su jefe de campaña, que aquí se los presentamos la semana pasada, les dijimos, ojo que este señor tiene hasta negocios en salud y tiene una IPS. Pero hay otros personajes que han querido ser escondidos y que aunque ya están pagando una condena, que ya han sido juzgados y están en una cárcel, pues ya deberían estar libres porque ya, de acuerdo a la ley, ya tienen el derecho a estar en libertad. Pero no está en libertad, pienso yo, me lo va a decir el invitado y nos lo va a decir también el doctor Truque, por una sencilla razón, porque no le conviene a una campaña estar en libertad. Y aquí es donde me pregunto, ¿hasta dónde llega la justicia? No el gobierno, sino la justicia colombiana para mantener encerrado a una persona que ya debería estar en libertad, independiente de si el delito era delito o no era delito. Aquí no vamos a juzgar ya lo que está juzgado, pero sí vamos a hablar de por qué la justicia para unos sí y para otros no. Y además porque tienen todo el derecho como familia a hablar de su caso y porque no hay delitos de sangre. Quiero saludar a esta hora a Steven Murcia. Steven Murcia, joven de 25 años de edad, comunicador social, empresario, quien es el hijo de David Murcia, que hoy está en la cárcel, condenado, y que están diciendo como familia, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué la justicia para este lado no aplica? Ya lo condenaron, ya está pagando, le respondió a la justicia, pero ¿por qué lo siguen teniendo encerrado? ¿Algo tendrá que ver el señor de la Espriella? Steven, muy buenos días, bienvenido a Hoy Noticias. Muy buenos días. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias también por el espacio. Siento que es un momento sumamente crucial, no solamente para Colombia, sino también, como lo mencionas, en estos momentos ha sido una situación muy difícil por parte de la familia Murcia, principalmente como hijo y también la situación con mi padre, porque desgraciadamente estas elecciones han sido también usadas para tocar nombres como los de mi padre, ¿sí? Y que incluso se le menciona como estafador, cuando gracias a Dios en esta actualidad y la globalización y la tecnología nos permite tener la información en la palma de nuestras manos y que nos invita principalmente antes de hablar y de referirnos a cualquier personaje, es bueno también tener la molestia de revisar si efectivamente mi padre es o no es estafador, porque según la ley, él no está tipificado como si fuese un estafador. Entonces para nosotros ha sido muy difícil porque ya son 18 años de vulneración de derechos humanos y por eso el día de hoy estoy aquí, no como simplemente defensor de los derechos humanos, sino también como un hijo que se preocupa por el estado mental de mi padre y también por la situación que se está viviendo actualmente, que me parece muy triste, la verdad. ¿Quién le interesa que siga encerrado? Y vuelvo y le digo, aquí no vamos a hablar sobre lo que ya está juzgado. Ya está juzgado, tiene una condena, creo que son de 16 años, si no estoy mal. 22 años. 22 años, de los cuales ya ha pagado 16, ¿verdad? Entonces, Ya, ya, ya son más de 17. Ok. Entonces, no vamos a hablar sobre lo que ya está juzgado, sino a quienes no les convenía que este señor estuviera en libertad, a quienes no les convenía que hablara y a quienes les conviene hoy que siga encerrado. Antes de hacerle otra pregunta a Steven, doctor Truque, son 22 años de condena, lleva ya 17 años. De acuerdo con la justicia colombiana, pues debería ya estar en libertad por haber cumplido las tres quintas partes
de la condena? Claro, María del Pilar y oyentes, cordial saludo para Steven Murcia, primero que todo. Por supuesto, María del Pilar, el sistema penitenciario y legal colombiano tiene establecido que una vez cualquier ciudadano en cualquier delito, la norma no hace excepciones, cualquier ciudadano que cumpla de la pena las 3/5 partes tiene derecho a que se le revise y pueda gozar de la libertad condicional, se llama eso, libertad condicional. En este caso en particular, si la pena fueron 22 años de prisión, pues las 3/5 partes son 12 años y 6 meses. Volado un poquito, 12 años, 6 meses. Si, como lo está diciendo el joven hijo de David Murcia, Steven Murcia, ya su papá supera los 17 años de prisión, hace mucho rato, mucho tiempo, debió haber recobrado la libertad. En este momento se le están violentando los derechos civiles, los derechos a la libertad y los derechos humanos que tiene el señor David Murcia. ¿Por qué se le están violentando, María del Pilar? Porque, como reitero, la norma no hace excepción ni en personas ni en delitos. Toda persona que cumpla las 3/5 partes de una pena tiene derecho a que se le pueda otorgar. Ojo, esa discrecionalidad que tienen los jueces, esa discrecionalidad no puede ser vista en torno a que subjetividades propias del juez. No hay subjetividades. Aquí, inclusive por el delito de homicidio, con las 3/5 partes la persona tiene derecho. Ahora, váyase al caso concreto. En este caso, si con 12 años, 6 meses tenía las 3/5 partes, hoy en día que tiene 17 años, estamos hablando de que tiene las 4/5 partes cumplidas. Por Dios, yo nunca había podido presenciar y vivenciar una violación más grande de los derechos humanos en torno a una persona, porque tiene las 4/5 partes. De cinco, tiene 4 partes cumplidas de la pena. ¿Qué están esperando? ¿Hasta cuándo un juez no puede entender que lo debe poner en libertad? Y aquí vengo a hacer la pregunta. Steven, ¿a quién no le conviene que su papá esté en libertad? Porque, como nos dice el doctor Truque, ha pagado las 4/5 partes. ¿A quién no le conviene en este país que él salga y que pueda hablar libremente? ¿Quién estaría y qué les han dicho a ustedes como familia de por qué no le dan la libertad por cumplimiento ya de más de las 3/5 partes? ¿Qué les han dicho a ustedes y a quién no le conviene que esté en libertad? Pues María del Pilar, francamente esa pregunta también me lleva a una reflexión que sinceramente me da mucha tristeza, porque desde que comenzó esta odisea, desde el día que yo con tan solo 8 años vi por televisión internacional, porque en ese entonces me hallaba en Montevideo, Uruguay, que viví incluso un operativo de Interpol sumamente impresionante, peor que las películas de Hollywood, como lo muestran literalmente, y tener que ver por medios internacionales a mi padre con grilletes en las manos y en los pies, como si estuviéramos en por ahí en, qué sé yo, siglos XV, cuando se ven esas pinturas de los africanos esposados de manos y pies. Lo único que faltó fue que le colocaran un bozal, literalmente, porque de verdad que fue una humillación pública impresionante para un hombre que ni siquiera ha cometido delitos de lesa humanidad, ¿sí? Y por lo cual estoy de acuerdo con el abogado de que debería estar al menos en prisión domiciliaria. No solamente eso, sino que también se le está vulnerando derechos fundamentales internacionales como el non bis in idem. ¿Qué significa esa palabra, no? Esa palabra que creo que es en latín. Significa que uno tiene que ningún ente internacional ni nacional literalmente puede juzgar a una persona por los dos mismos hechos, cosa que también se vio por tercera vez en Panamá, donde incluso hace pocos años lo querían meter en la cárcel, él ya estando en la Tramacúa de Valledupar recluido.
y que gracias a Dios no tuvo un proceso exitoso porque obviamente ya está pagando una condena. Él desde que se bajó de ese avión de la extradición, literalmente la pesadilla de Pablo Escobar, que era ser extraditado, mi papá la vivió. Y fue tan impresionante que llegado a Estados Unidos lo metieron otra vez a la cárcel por los mismos hechos. Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, es triste saber que han pasado ya prácticamente, a ver, yo cuento, presidencia de Uribe, presidencia Juan Manuel Santos, presidencia Duque, presidencia Petro, han pasado 4 periodos presidenciales donde literalmente no se han pronunciado sobre la situación de literalmente una violación de derechos humanos en pleno siglo XXI. Entonces, saber a quién no le interesa que mi papá esté afuera es muy complicado, porque la verdad sí me parece muy extraño que gobiernos de derecha y de izquierda no le hayan puesto cuidado a una violación de derechos humanos. Steven, ¿qué papel juega Abelardo de la Espriella o qué papel jugó Uribe y Abelardo de la Espriella con el tema de su papá? En lo que yo sé, simplemente porque yo estoy aquí es para hablar. Pero quiero complementar algo. ¿Y los hijos de Uribe se beneficiaron o no se beneficiaron con David Murcia? Yo lo único que te puedo decir, María del Pilar, porque yo estoy aquí en defensa de los derechos humanos de mi padre y creo que cualquiera haría eso, cualquier persona que tiene a su padre recluido en una cárcel, y digo yo secuestrado en estos momentos, porque es una violación de derechos humanos, literalmente no tiene presentación. Yo como hijo no soy quien para hablar de ciertos personajes políticos. Lo que sí te puedo decir es que Abelardo de la Espriella efectivamente fue abogado de mi padre fue su cliente, pero se han escuchado situaciones, obviamente he visto una molestia por el lado de mi padre, que la verdad yo ahondar en ese asunto yo creo que le corresponde más a la abogada Sandra McCollins, más a mí lo que realmente me interesa es hablar sobre una situación tan triste en pleno siglo XXI, donde literalmente a un hijo colombiano le toca ponerse la camisa de su padre, la camisa de la libertad, para poder defender los derechos humanos de un colombiano, algo totalmente anticonstitución, ¿sí? Entonces, la verdad, eso es algo que a mí me parece sumamente triste, y ahora en épocas electorales se está usando y se está difamando el nombre de mi padre por el bien de uno u otro candidato. Pues esta es la situación que hoy se está viviendo. Nosotros aquí estamos mirando la parte jurídica, doctor Truque, para finalizar, pues, ¿qué se puede hacer ahí? Porque independiente del delito que haya cometido, ya le pagó a la justicia. Y así como hemos visto, por ejemplo, a varios narcopolíticos, a narcoparamilitares, a políticos paramilitares, que ya están en libertad. Miren, nada más, en estos días salió uno de los del cartel, ay, se me fue el nombre, de la costa paramilitar, y quedó en libertad. Es decir, ¿qué queda aquí por hacer? O definitivamente nos toca, como diría Abelardo de la Espriella, colgarse 6 escapularios y salir a decir que es el santo. Y miren a Abelardo de la Espriella dónde está hoy. María del Pilar, aquí queda claro que el Estado colombiano, la justicia colombiana está violando los derechos humanos y fundamentales del señor del DMG, ¿sí? ¿Por qué los está violando, María del Pilar? Porque, como decíamos, aquí él hace rato que se le está revisando el cumplimiento de la pena, y de conformidad con el porcentaje que lleva cumplido, él tiene derecho a gozar de una libertad condicional. Ahora, supóngase el caso hipotético, pues, de que el criterio del juez no da para que sea libertad plena. ¿Y por qué no lo pone en domiciliaria? Lo puede poner perfectamente en domiciliaria, pero adicionalmente a eso, María del Pilar, también, y oyentes, también lo puede poner con un brazalete. Domiciliaria con brazalete, si es que le preocupa mucho, pues, lo que pueda suceder de ahí para adelante. Es obvio que hay una violación de los derechos humanos, y es obvio que los organismos internacionales de derechos humanos deben poner atención en esto. Y este caso amerita llevarlo a los organismos internacionales, a las Cortes Internacionales de Derechos Humanos, Civiles y Políticos. ¿Por qué? Porque es una grave afrenta a los acuerdos internacionales que tenemos. Y la justicia, los jueces no han querido entender que este señor no es un terrorista,
Si fuese un terrorista, vaya y venga. Entiendo que los jueces consideren que todavía no puede ser merecedor a una libertad. No es terrorismo, es un delito común, es un delito ordinario, no es un delito contra la humanidad misma. Entonces, ¿por qué no ponerlo en libertad? Libertad para el señor de DMG. Libertad es lo que merece, lo único que podemos pedir para él. El ejemplo más claro es la rata inmunda de Carlos Matos, y perdóneme la expresión. Carlos Matos, quien está condenado por corrupción, por soborno, y en libertad ya, ¿por qué? Por buen comportamiento y porque trabajó haciendo artesanías en la cárcel. Bueno, aquí vemos que la justicia siempre va para un lado, para el otro, dependiendo a quién pueda beneficiar o a quién no pueda beneficiar. Pues Steven, muchísimas gracias por estar con nosotros, por estar aquí en Hoy Noticias. Tenemos a esta hora 5.400